Buenos días, mi nombre es Nadia Escarenas y soy participante de la Cátedra de Derecho de Familia, modalidad Saya B. En esta oportunidad les voy a exponer sobre la unidad número 1, el cual trata de la protección de la familia. Primero que nada, tenemos que saber qué se entiende por familia a nivel internacional. Tenemos entonces las declaraciones de los derechos humanos, el cual nos establece que la familia posee o es considerada como un elemento natural y fundamental de la sociedad, el cual posee la característica o va a tener el privilegio de tener el derecho de la protección, tanto del Estado como de la sociedad. Ahora bien, si nos vamos a un concepto más simple, podríamos decir entonces que la familia es aquel conjunto de personas que las une un vínculo o un parentesco, bien sea este parentesco por vía consanguínea, por adopción o por matrimonio, el cual este conjunto de personas viven en un sitio determinado y también en un tiempo determinado, el cual van a ser considerados ante la sociedad como la unidad básica. Por otro lado, podemos decir entonces o podemos hablar sobre la historia o la evolución de la familia. Cuando hablamos de la historia y la evolución de la familia, tenemos que tener en cuenta que en las épocas prehistóricas, así como los animales, ellos tienen su organización en cuanto a su familia, el hombre también fue adquiriendo esta misma organización y fue evolucionando. Para que evolucionara la familia, entonces, tiene que incidir diferentes aspectos, tanto económicos, políticos, sociales, culturales, que van a permitir esa evolución a través de los años. Una característica o un elemento muy esencial de esta evolución es que hoy en día han cambiado roles dentro de la familia. ¿Por qué? Porque la madre se ha visto en la necesidad de salir a trabajar e incorporarse en el campo laboral. Entonces, esta es una de las más trascendentales cambios que han existido, porque anteriormente solamente la madre se dedicaba a criar sus hijos, a mantener su hogar, y hoy en día la mujer venezolana o la mujer internacional, podríamos decir así, ocupa gran espacio en el campo laboral. Ahora bien, vámonos más específicamente a esta evolución. Podemos nombrar tres etapas distinguidas en lo que se refiere a la familia. La primera etapa podríamos hablar o remontarnos al derecho romano. Como todos sabemos, estudiosos del derecho, el derecho romano se caracterizaba principalmente porque en la familia solamente el pater familia era el que tenía el derecho absoluto sobre cada uno de los individuos o los miembros de dicho núcleo familiar, y que solamente era lo que él decidiera que iban a ser los miembros de la familia. Luego de esta etapa surge una segunda etapa, que es la etapa medieval. En la etapa medieval, entonces, aquí asume el poder es la iglesia, el cual la iglesia es la que va a tener así como el poder sobre la familia, ya que de ella va a depender todo lo que se inculque a las familias en cuanto a los valores, en cuanto a los principios, en cuanto al matrimonio y en cuanto a la concepción. Y la tercera etapa podríamos decir una etapa moderna. En esta etapa moderna, entonces, aquí la familia es vista ante la sociedad como una institución social. Al ser una institución social, entonces el Estado va a crear entes u organismos que se van a encargar de la protección de esta institución, el cual es la familia. Luego de esta evolución, podríamos entonces decir algunas características de la familia. Dentro de las características podríamos decir que es universal. ¿Por qué es universal? Porque todas las relaciones jurídicas, la familia va a abarcar todas las relaciones jurídicas que surjan de ella. Por otro lado, podemos decir entonces que posee una unidad. La unidad, ¿por qué? Porque la familia no va a importar si su origen es matrimonial o extramatrimonial. Siempre va a haber ese vínculo o esa unidad. Por otro lado, podríamos decir también que es oponible, lo que quiere decir que frente al tercero, erga omnes, lo que mayormente conocemos, el cual podemos exigir este derecho frente a tercero. Por otro lado, podemos decir que la familia posee una estabilidad. ¿Qué quiere decir con esta? Es estable, mas no es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que una persona que esté casada fácilmente puede pasar de su estado casado o a estar viudo o a estar divorciado. Por otro lado, dentro de las características también tenemos que es inalienable, imprescriptible, porque la familia, a pesar de que pase el tiempo, nunca va a prescribir
este lazo o este vínculo que va a unir a cada uno de los miembros de las personas que conforman dicho núcleo familiar. Por otro lado, debemos de ver entonces cuáles son los tipos de familia. Existen diferentes tipos de familia. Dentro de ellas podemos nombrar la que normalmente nosotros conocemos como la nuclear. La familia nuclear es aquella que está conformada por padre, madre e hijos. Después tenemos la monoparental. La monoparental es aquella que está conformada entonces por alguno de los padres y los hijos. También tenemos la monoparental, pero extendida. Cuando es extendida es que está presente alguno de los padres, los hijos y otra persona, que esta persona tiene que ser un familiar, otro familiar. Por otro lado tenemos aquella monoparental, pero compleja. ¿Compleja por qué? Porque entonces va a estar la presencia de alguno de los padres, los hijos y una persona extraña al núcleo familiar. Por otro lado también tenemos aquellas familias que son consideradas bis. Las bis son aquellos donde los padres han decidido dejarse y cada uno de ellos hicieron nuevamente un hogar y tienen otra familia, pero todavía existe el vínculo familiar entre ellos por el simple hecho de tener un hijo, pero son considerados familias bis. Por otro lado tenemos también las familias de hecho, que son aquellas familias que normalmente conviven juntas, pero no están casadas ni tienen un formalismo, por decirlo así, ante la sociedad. Y por último, bueno, lo que se ha visto de mayor trascendencia últimamente son aquellas familias donde están conformados por personas lesbianas y por homosexuales, el cual hoy en día hay muchos países que aceptan este tipo de modalidad de familia y no solamente eso, sino que también permiten la adopción de niños para este grupo de familia. Por otro lado, podemos hablar entonces de los poderes y los órganos de la familia. Dentro de los poderes de la familia, cuando hablamos de poderes de familia, estamos haciendo referencia que es aquella facultad que le da el Estado al padre y a la madre para que ellos hagan una organización familiar, entendiéndose bien que consideramos niños todo aquel que cumple hasta los 12 años y consideramos adolescentes los que van de 12 a 18 años. Por otro lado, entonces, tenemos los órganos familiares, que estos órganos familiares no es más que aquellos entes públicos o entes gubernamentales o también fundaciones que se van a encargar entonces de prestar apoyo, de prestar protección a este núcleo familiar. Dentro de esos poderes se clasifican tanto en poderes individuales como estadales. Los poderes individuales, bueno, como anteriormente lo dije, que es la facultad que se le da al padre y a la madre, y los poderes estadales, que son aquellos órganos que cumplen con también las funciones de protección. Por último, vamos a hablar también de que en nuestra legislación venezolana tenemos la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, el cual él establece dos clasificaciones de familia. En esa clasificación de familia tenemos aquella familia de origen y la familia sustituta. La familia de origen es aquella donde naturalmente nace el niño, tiene su padre y tiene su madre, inclusive puede estar cualquier otro familiar o no necesariamente están los dos padres, sino uno de ellos, pero conforman un núcleo familiar. Cuando nosotros hablamos de la familia sustituta, esta familia sustituta se da en tres modalidades. Puede ser en colocación de familia, puede ser en adopción o puede ser por tutela, el cual aquí va a existir un documento jurídico donde colocan al niño, ¿verdad?, en un núcleo familiar distinto al de su origen con el fin de que el Estado le dé esa protección al niño de que crezca en un núcleo familiar. Por otro lado, no debemos dejar de nombrar nuestra Constitución, el cual la Constitución, a partir del artículo 75, nos especifica la protección que tiene el Estado y los principios básicos que debería de tener cada una de las familias venezolanas. Dentro de estos principios podemos nombrar la solidaridad, el respeto, el amor, todo este tipo de cosas que son importantes para que los niños y niñas y todos los miembros de la familia crezcan en un lugar armonioso. Es importante también acotar que la LOCNA nos habla también de algunos principios como es el interés superior del niño, la protección integral del niño, el desarrollo integral que éste debería de tener, tanto el niño como el adolescente, y entonces tanto la LOCNA como la Constitución van de la mano. Por último, es importante acotar que cualquiera que sea nuestro papel, el papel que nos tocó en la familia, debemos hacerlo con respeto.
debemos hacerlo con respeto y con compromiso, porque va a depender de nosotros que creamos o que busquemos la manera de criar personas, hombres y mujeres de bien, que es lo que necesita hoy en día nuestra sociedad para que se erradiquen todos estos tipos de consecuencias que se trae por la falta de valores, el cual es el tener mujeres, niñas embarazadas precozmente, tanta delincuencia a nivel de adolescentes, todo este tipo de cosas. Entonces, con los principios y esta tarea no solamente es del Estado la protección de la familia, sino también del padre y de la madre, y que va más allá de solamente de darle una buena crianza, vestimenta, salud, educación, sino que tenemos que poner un granito de arena y buscar la manera de criar o de orientar a nuestros hijos o a nuestros familiares para que sean hombres y mujeres de bien, que hoy en día es lo que necesitamos. Eso fue todo. Gracias.